Muy bien. Conforme al calendario de lectura que tenemos mes con mes, semana con semana, hoy vamos a leer Isaías capítulo 63. Solo para recordar parte de lo que vimos la semana pasada, recordemos que, bueno, en sí no estamos viendo una serie, ¿verdad? O sea, la misma lectura nos está dando la sugerencia de lo que vamos a predicar. Bueno, entonces, recordemos parte de lo que era el profeta Isaías. Isaías, recordemos que desde el capítulo 1 nos habla acerca de que él estaba predicando alrededor de con 4 reyes de Judá, ¿sí? Prácticamente estaríamos en el capítulo 63, prácticamente ya las últimas profecías del profeta Isaías, prácticamente ya al final de su ministerio. Algo interesante de Isaías que no mencionamos la semana pasada es de que, bueno, él más o menos, dice la historia que más o menos él murió a los 65 años, su ministerio duró 40 años, él empezó a ser profeta aproximadamente, fíjense, a los 15 años. A los 15 años empezó a ser profeta de Dios y 40 años duró, bueno, sí, su ministerio. Entonces, y pues por ahí un rey, según dice la historia, pues mató a Isaías aserrado con una sierra de madera. Entonces, así, según la historia, menciona. ¿Lo dice la Biblia? No, no lo dice la Biblia, pero según la historia, algunos escritos, así mencionan en cuanto al profeta Isaías. De ahí podemos ver por qué el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, tú que matas a tus profetas y que, etcétera, etcétera. Pues bueno, Isaías fue uno de estos profetas. Bien, ¿qué más podemos recordar acerca de la semana pasada? ¿Cómo estaba moralmente el pueblo de Israel? Mal. ¿Cómo estaba políticamente? Mal. De hecho, dije pueblo de Israel, pero me equivoqué, porque ¿qué le pasó al pueblo de Israel? No, ya se lo habían llevado los asirios, ¿sí? Y ahora solamente ¿quién estaba? El reino del sur, Judá, y que estaba vislumbrándose a que de pasar exactamente lo mismo con quién, con los babilonios. Y los árabes es una novela. Sí. Entonces es importante que nosotros notemos ese tipo de detalles porque nos contextualizan, ¿sí? Y al contextualizarnos, pues nosotros podemos entender por qué Isaías dice lo que dice. Vamos a Isaías capítulo 63 y vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Isaías 63 del 7 en adelante dice lo siguiente. Aquí está hablando Isaías, bueno, desde antes él está, si ven su forma en cómo está escrito, está como en verso, está como un canto, como si fuese un poema. Entonces dice Isaías capítulo 66, versículo 7 en adelante, dice, hablaré del amor inagotable del Señor. ¿Quién está hablando ahí? Isaías, ¿sí? Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme, y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, él también sufrió, y él personalmente los rescató. En su amor y en su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Aquí el profeta Isaías está hablando acerca de, ¿cómo empieza a decir? Hablaré del amor inagotable del Señor. ¿Sí? Si nosotros recordamos lo que nosotros vimos hoy en la escuela dominical, ¿cuál fue el tema? El amor. Pregunto, aquí cuando dice, hablaré del amor inagotable del Señor,
estamos hablando de que hablaré de lo bello y bonito que Dios sintió por el pueblo de Israel. Que Dios sintió maripositas por el pueblo de Israel, refiriéndose al tema del amor. No. ¿Qué recordamos acerca de lo que vimos hoy en la mañana, que es el tema del amor? ¿Cómo podemos conceptualizar el amor? ¿Sí recuerdan? Es que Dios establece la voluntad así que en una persona o en una nación. Entonces, si lo entendemos de esa forma, ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Hablaré prácticamente de todas las ocasiones en las que Dios quiso establecer su voluntad en el pueblo de Israel. En otras palabras, en su amor. ¿Sí me explico? Eso es el amor, según lo que vimos hoy en la mañana, referente al tema del amor. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Entonces, dice, hablaré del amor inagotable del Señor o de las veces en las cuales Dios quiso establecer su voluntad en el pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice, alabaré del Señor por todo lo que ha hecho. ¿Sí? Ahora, algo interesante que podemos ver es de que el mismo Dios, a la hora de establecer, y acabamos de ver, leer en nuestra lectura en cuanto a Abraham, ¿cuál fue la promesa que le dio? En cuanto a la tierra, leímos hasta esa, ¿no? ¿Y qué le dijo? ¿Y esta será tu tierra para cuándo? Para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a dejar de ser esa tierra de Israel? Jamás, jamás. Dios se la ha dado para siempre, ¿sí? Y es por eso que el mismo Dios en el versículo 8 dice, Él dijo, ellos son mi pueblo, ellos son mi pueblo. Dios mismo, en cuanto al pueblo de Israel, se lo adjudicó y dijo, eres mío, de nadie más, Israel, eres completamente mío. Y prácticamente, así como el mismo Señor Jesucristo con nosotros, y nadie me te va a arrebatar de mi mano, ¿sí? Porque eres mío. Con tanto, ahora sí que con tanto emoción, podríamos ver también a Dios en este sentido, dice después, ciertamente no volverán a traicionarme. El hecho de que Dios haya hecho de tan posesión al pueblo de Israel para sí mismo, pareciera ser que Dios confiaba en las acciones de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué está narrando en parte Isaías? Las situaciones en las cuales todas las veces Dios pudo haber salvado a Israel. Y cada vez que Dios salvaba a Israel, decía, Dios, Israel es mío. Y decía tal vez en esta ocasión, ya no me van a traicionar. Ingenuamente vemos a un Dios todopoderoso pensando en que su pueblo de Israel dejaría de traicionarlo. Tanto que dice al final del versículo 8, y se convirtió en su Salvador. Si nosotros recordamos la época de los jueces, ¿qué pasaba? Se levantaba un juez, más bien el pueblo de Israel tenía enemigos, los enemigos los asediaban, ¿sí? Sufría, le clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, ¿sí? Los libraba, el pueblo de Israel como que se santificaban, le pedían perdón a Dios, seguían a Dios, pasaba una generación, otra generación, ¿y qué pasaba? Traicionaban a Dios. Y otra vez, los enemigos otra vez volvían a asediar al pueblo de Israel y otra vez Dios volvía a levantar. Y era un ¿qué? Círculo vicioso. ¿Qué pasó en la época de los reyes? Exactamente lo mismo. Y de hecho ahorita parte de Isaías es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel cuando vino el Señor Jesús? ¿Qué dice Juan capítulo 1, 11? Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué su pueblo no lo recibió? Porque no los libertó de lo que ellos estaban acostumbrados que los libertara. ¿Qué pueblo, qué nación estaba sometiendo al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús? Roma.
Sí, el pueblo de Israel estaba ya hasta la coronilla del pueblo, de la nación o del imperio romano. Pero como Jesús vino a liberarlos solamente de sus pecados, ¿sí? No aceptaron a Jesucristo, no aceptaron a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el libertador. Y tristemente, otra vez pareciera ser aquí que el mismo Dios dice, tal vez no vuelvan a traicionarme, pero tristemente el pueblo de Israel lo volvió a traicionar, ¿sí? Y por consecuencia, parte de que Dios confiaba en ello, por consecuencia, Dios salvó varias veces a su pueblo a los largos de los años. Y dice al final del versículo 9, en su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. No fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3 veces, no fueron... Y así podemos ver todo el Antiguo Testamento de todas las veces en las cuales Dios liberó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel traicionó a Dios. Tristemente vemos una escena en cómo Dios trata de confiar en su pueblo, trata de confiar. Dice, tal vez en esta ocasión ya, y otra vez vuelve a confiar y los vuelve a liberar. Si nosotros vamos igual en el versículo 10, capítulo 63, versículo 10, dice lo siguiente, pero ellos se rebelaron contra él, ¿sí? Y entristecieron a su Santo Espíritu. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Sintieron bonito? ¿Sintieron algo? No, sí, ellos hicieron un acto, ¿sí? Y ese acto provocó en Dios un sentimiento, una emoción. ¿Y qué es lo que nos dice? Y entristecieron a su Santo Espíritu. Sí, claro que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Claro que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a pecar. Claro que Dios sabe todas las cosas, pero aún así no deja Dios de mostrarle su misericordia a su pueblo. Dios no deja de mostrarle su amor o que su voluntad pueda ser cumplida en sus vidas. Dios no lo deja hacer, pero aún así Dios no deja de entristecerse cuando las personas realmente no quieren saber absolutamente nada de Él. ¿Y cuál fue la consecuencia de la traición de las personas o del pueblo de Israel? Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. En otras palabras, Dios literalmente, como dice aquí, Dios se convirtió en el enemigo de su pueblo Israel. ¿Sí? ¿Qué le pasó al reino del norte? Se lo llevaron los asirios. ¿Y qué estaba a punto de ocurrir con el reino del sur? Judá también en unos años más se los iban a llevar los babilonios. ¿Por qué? Porque ellos, nuevamente, versículo 10, pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Esto es algo que también nos tiene que llevar a reflexionar como hijos también que somos, ¿sí? Y reconocer que Dios, pues es hasta más persona que nosotros, ¿sí? Él es el original, nosotros somos la copia, ¿sí? Entonces, muchos de nuestros actos que podríamos estar haciendo, realizando, que no van conforme a la voluntad de Dios, Dios emocionalmente sí puede sentir un desagrado en nuestra forma, en nuestro comportamiento. ¿Sí? Cosas que hacemos y Él, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no confiaste en mí? Que es prácticamente lo que Dios diría del pueblo de Israel. ¿Sí? Claro, esto va dirigido a Israel, esto va dirigido a Judá en específico, pero nosotros como hijos de Dios estamos aprendiendo de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial, y estamos viendo su comportamiento, el cómo hemos hablado acerca del pueblo de Israel, que podemos verlo como nuestro hermano mayor, ¿no?
Nosotros somos como el hermano menor que vemos, pues si el hermano mayor se porta mal así con papá, pues si vemos cómo le va, pues igual también yo, o sea, si me porto igual que él, me va a ir igual, ¿sí? Si me porto mejor que él, pues voy a ver las recompensas que él también se perdió. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ver estos pasajes que no son directamente para la iglesia, no son directamente para nosotros, pero sí vemos el carácter tanto del pueblo de Israel, cómo ha dejado a Dios a un lado y cómo Dios actúa referente a la actitud de su pueblo al rebelarse en contra de él. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Dios ahora se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Cuál iba a ser la respuesta del pueblo de Israel? ¿Le iba a doler? ¿Sí? La semana pasada hablamos acerca de la disciplina de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Hablamos aquí, hijo mío, no te enojes cuando recibas la disciplina del Señor. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el pueblo de Israel iba a tener una actitud de resistencia. Y lo que es del versículo 11 en adelante dice lo siguiente: entonces recordaron los días de antaño. Cuando Moisés sacó a su pueblo de Egipto, clamaron: ¿dónde está el que llevó a Israel a través del mar con Moisés como pastor? ¿Dónde está el que envió a su Santo Espíritu para que estuviera en medio de su pueblo? ¿Dónde está aquel que manifestó su poder cuando Moisés levantó su mano? El que dividió el mar delante de ellos y se hizo famoso para siempre. ¿Dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? Era como magníficos sementales que corrían por el desierto sin tropezar. Al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Y dice: tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Sí, Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar, ¿Dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde está tu misericordia y tu compasión? Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. ¿Qué podemos ver en todos estos versículos que estamos viendo? Cuando dice, entonces recordaron los días de antaño. ¿Por qué recordaron los días de antaño? ¿Porque le estaban viviendo bien? No, le estaban viviendo mal. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Estaban qué? Chantajeando a Dios. ¿Por qué lo estaban chantajeando? ¿Acaso todo esto que dijo Isaías, parte de esto, es que decía, ¿dónde está el que los hizo pasar por el fondo del mar? ¿Sí? O sea, ¿dónde estás? Ya estamos sufriendo, estamos en estos conflictos. Tú, Señor, ya sabemos que hemos pecado, sabemos que tú estás peleando ahora con nosotros, nos estás disciplinando, pero ya casi, pero cambia, tú eres diferente, ¿sí? Como la gente diría hoy, Dios es amor. ¿Sí? Y Dios es amor y Dios me va a perdonar, a pesar de que yo puedo estar lejos de Dios, aún al hecho de mi muerte, nada más me confieso, creo en Jesús, hago la oración, que creo en Jesucristo y ya Dios me va a perdonar. Pues Dios es amor. Tratan de chantajear a Dios. ¿Sí? Ay, no importa cómo sea yo, no importa cómo viva, no importa, de todas formas, pues Dios es amor, Dios es misericordioso, ¿no? Él me tiene que perdonar. Y tristemente parece ser que la gente está obligando a Dios y decirle, Dios, tú eres Dios y estás obligado a perdonarme porque tú eres amor y eres perdonador. Pero ¿por qué estamos viendo los atributos morales de Dios? Y uno que ya vimos, ¿cuáles fue? Que Dios es justo, que Dios es santo. ¿Sí? Y para defender primeramente su santidad, tiene que aplicar su justicia.
¿Sí? Entonces no es así de fácil de que, ay Señor, tú te estás obligado a amarme, a perdonarme, estás obligado a que desde el momento en que yo llego y te pido perdón, estás obligado a perdonarme. ¿Qué creen? No, Dios no está obligado, ni nadie puede obligar a Dios. ¿Sí? Por eso estamos viendo también estos pasajes y sabemos que Dios ha determinado juzgar al reino del sur y que los babilonios van a llegar. ¿Sí? Aquí ellos están diciendo, perdóname, perdóname, ¿y Dios les quitó ese castigo? No, no. ¿Sí? O sea, a Dios se le puede chantajear de ninguna forma, ¿eh? De ninguna forma. Y el mismo pueblo de Israel en el versículo 14 dice, y al igual que el ganado que desciende a un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso, dice, tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. O sea, prácticamente en lenguaje colonial uno puede decir, bájale a tus tacos, ¿no? Bájale la crema a tus tacos. O sea, yo sé quién soy y no me vas a decir más de lo que yo sé que no sé, ¿sí? O sea, lo estaban tratando, es que sabemos que tú eres bueno, sabemos que, o sea, trataban de halagarlo, ¿sí me explico? Trataban de halagarlo porque lo estaban, ¿qué? Chantajeando. El pueblo de Israel estaba chantajeando a Dios. Y tristemente podemos ver, como lo dije hace un rato, mucha gente que trata de chantajear a Dios. Tanto gente allá afuera que no conoce a Dios trata de chantajearlo, como inclusive los mismos cristianos, hijos de Dios, tratan de chantajear a Dios. Señor, pero es que yo esto, es que Señor, pues ves que yo hago aquello, es que Señor ve esto, hasta para las promesas. Uno de sus apóstoles, mismo Pedro, dijo, Señor, tú sabes que nosotros hemos dejado todo, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a merecer? Y eso, aunque lo haya dicho Pedro, ¿sí? Aunque haya sido apóstol, pero no estuvo bien lo que él dijo, ¿sí? Y mucho menos a quién se lo dijo. Al que es el camino, al que es la verdad, al que es la vida, ¿sí? No podemos, no podemos chantajear a Dios de esa forma, ¿sí? O inclusive hay muchas personas que inclusive de una forma chantajista tratan de hacer sentir mal a Dios, ¿no? Es que tú prometiste esto, es que tú prometiste y mírame cómo estoy, es que tú, Señor, tú prometiste. No, diría uno, chantajitos a Dios, no, ¿sí? Y el Señor Jesucristo aprendió algo, no aprendió algo, sino una tentación de Satanás, dice, y no pondrás a prueba al Señor, tu Dios. Y ese tipo de chantajes es tratar de poner a prueba a Dios. Ya sabes, estás con Dios, ¿no? Ya reconoces y entiendes quién es Dios, ¿no? Pues deja que Dios obre en tu vida y no trates de andarle chantajeando o recordándole promesas que Él muy bien sabe que las tiene que cumplir, ¿sí? Y que en el momento en que tú te veas en una situación, la que sea, en la cual estás sufriendo, Señor, acuérdate. Claro que Él se acuerda, claro que Él sabe. ¿Y qué fue lo que vimos la semana pasada acerca de Ciro el Grande? ¿Sí? Dios cumplió esa profecía sobre Ciro. Históricamente la podemos comprobar. Ciro permitió que el pueblo de Israel regresara de Babilonia. 100 años antes de su nacimiento, Dios lo había predicho y se cumplió. Nosotros, ¿quiénes somos para recordarle a Dios lo que Él es, lo que puede hacer? ¿Y qué era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Le estaba recordando, así que le estaba recordando a Dios todas sus cosas y todas esas proezas, tanto que inclusive lo halagaban para chantajearlo, y inclusive en el versículo 15 de la mitad para el final dice, ¿dónde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor?
No que eres Dios, que nos amas, no que realmente eres el Dios de Israel. ¿Dónde está ese ánimo que tenías? Eran convenencieros también el pueblo de Judá, ¿sí? Y también nosotros podemos llegar a ser ese tipo de convenencieros, buscar a Dios de una forma por conveniencia. ¿Sí me explico? O hay gente que también, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, gente que llega a las iglesias, ¿sí? Y a veces llegan y lo primero, en lugar, antes de decir, buenos días, soy tal, X, Y, Z, dicen, ¿y aquí no apoyan? ¿Sí? No solamente tratan de chantajear a Dios, sino que nos tratan de chantajear a nosotros como iglesia, que no son hijos de Dios, no que son cristianos, no que ustedes apoyan, no que ustedes tienen que hacer esto, no que ustedes tienen que hacer lo otro, no que tratan de chantajear también a la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces es triste que nosotros, primeramente, vemos la situación del pueblo de Israel, cómo trata de chantajear a Dios, pero sobre todo también vemos que esto también es muy actual. ¿Sí? Tanto gente que está afuera como de las personas que podemos ser parte de una iglesia, podemos caer en ese tipo de chantaje para Dios. Y después dice, casi, bueno, versículo 16 en adelante, ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredarán, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Prácticamente ya olvídate de casi, sí te recordamos el pasado, pero si no, pues olvida el pasado y ahora casi, Señor, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya casi no nos consideres, borrón y cuenta nueva y de aquí para real, de aquí para adelante. Ayúdanos, sálvanos, protégenos, guárdanos. Insistiendo con este tipo de chantaje para Dios. No solamente el pueblo de Israel cayó en ese tipo de chantaje, pero normalmente las personas que chantajean son las personas que también echan la culpa a la otra persona. Dice, versículo 17, Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Por poco tiempo tu pueblo santo poseyó tu lugar santo y ahora nuestros enemigos lo han destruido. 19. Algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido. Es como si nunca hubiésemos sido conocidos como tu pueblo. ¿Se dan cuenta de este chantaje emocional del pueblo de Israel para con Dios? ¿Se dan cuenta cómo inclusive prácticamente le están diciendo, Señor, o sea, nosotros somos, ¿por qué? Por tu culpa. Yo no tengo la culpa, Señor, de haberme alejado de ti. Yo no tengo la culpa, Señor, de ser pecador. Yo no tengo la culpa de ser malo. Es lo que le está diciendo el pueblo de Israel a Dios cuando le dice, Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? Yo pregunto, ¿es cierto? ¿Realmente Dios tiene la culpa de que nosotros nos alejemos de su camino? No. No. Cada quien se aleja de Dios porque quiere alejarse de Dios. Así de fácil. ¿Sí? Si Él, del tema de amor que estamos hablando, si yo dejo que Dios me ame, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando que su voluntad sea parte de mí. ¿Sí? Si yo quiero que Dios me ame, tengo que dejar que la voluntad de Dios sea parte y que mi voluntad sea la misma que Él. Tanto que otra vez dice, ¿por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Eso es una gran mentira que el pueblo de Israel le está achacando a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no iba a estar molesto con el pueblo de Israel por ese
actos, no solamente lo estaban siendo infieles con ellos en la adoración, sino también le estaban culpando de su propio pecado, de su propia forma de vivir. ¿Sí? Y esto también, esto fue hace más de 3000 años. Ahora, en la actualidad, esto seguirá siendo también, tanto con la gente de afuera, también con la gente de aquí adentro, también. Sí, también como hijos de Dios, también como cristianos, tristemente también muchas veces podemos chantajear a Dios. Ay, Señor, pues es que ya ves, no me diste trabajo y tuve que ir y el único que me dieron fue el domingo. Sí, pues ya dejé de ir a la iglesia porque el único que me diste fue el domingo. Tú me diste ese trabajo. ¿Sí o no hay gente que dice así? Sí. Le echan la culpa a Dios. ¿No es que tú tienes todo el control, Señor? No que tú abres las puertas y cierras las puertas, ¿sí? Pues tú me cerraste ese trabajo de gerente que no me quisieron dar, pero me abriste este de barrendero y que tengo que barrer los domingos, ¿sí? No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos y nunca jamás vamos a poder chantajear a Dios ni decirle, tú estás mal, tú me hiciste así y es la culpa de que yo sea así. No. Cada quien es responsable de sus propios actos. Cada quien es el arquitecto de su propia vida. Y si parte de ser ese arquitecto de mi vida es dejar que la voluntad de Dios sea en mi vida, pues estoy del lado del equipo ganador, porque estoy con el mejor arquitecto de las vidas que puede ser Dios. Si yo me alejo de Dios, no me va a ir bien. ¿Explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Y al final dice, versículo 19, y algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido. Es como si nunca hubiésemos sido conocidos como tu pueblo. ¿Sí? Tristemente el pueblo de Israel, otra vez haciendo esta melancolía con Dios, acusándolo. ¿Sí? Es que parece que no eres nuestro Dios, casi, casi, ¿no? Y a veces como cristianos también, es que Señor, parece que no eres nuestro Dios. Parece que no me quieres. ¿Sí? ¿Por qué a Él le va mejor que a mí? ¿Que a Él lo quieres más que a mí? ¿Sí? ¿Que acaso yo no soy tu hijo? ¿Yo no me merezco traer un Rolex? ¿Yo no me merezco traer un Ferrari? ¿Por qué traigo un bocho? ¿Sí? ¿Por qué traigo, no sé, otra cosa? No, no podemos llegar con Dios con este tipo de argumentos. ¿Sí? Capítulo 64, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Los mismos chantajes, las mismas menciones del pueblo de Israel. Y en el capítulo 65, vamos a saltarnos hasta el capítulo 65, es donde vemos ahora la respuesta de Dios. Isaías capítulo 65, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. El Señor dice, fíjense bien, parte de todos los reproches y reclamos que el pueblo de Israel le pudo haber dicho a Dios, Dios capítulo 65, versículo 1 dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. ¿Sí? ¿Realmente ustedes creen que el pueblo de Israel realmente estaba buscando a Dios de todo corazón? ¿Sí? No es aquí mismo, en el mismo libro de Isaías, donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios conocía exactamente
la espiritualidad de su pueblo. Dios conocía perfectamente sus prácticas paganas. Dios conocía perfectamente a los líderes que tenía ahora el pueblo, que tuvo el pueblo de Israel, que ahora tiene el pueblo de Judá. Prácticamente Dios los conocía así en rayos X. ¿Sí? No le podían ocultar absolutamente nada. Y si realmente hubiera habido una persona que realmente buscara a Dios, digamos, podemos pensar que Isaías sí lo hizo, sí, y muchos otros, pero realmente Dios, como dice aquí, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Dios no solamente quería así personas en el individual, Dios quería a toda su nación. Dios quería salvar a toda su nación como siempre lo había hecho. Pero tristemente el pueblo de Israel se alejaba y se alejaba y se alejaba más de Dios. ¿Sí? Mucha gente, inclusive hablando ahora dentro de la iglesia, que podrían tener o podríamos tener o podrían llegar a tener esta actitud también. Sí, sí, el mismo Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a la oración? A veces cuando piden y no recibes, ¿por qué? Porque pides mal, ¿sí? Pides egoístamente, ¿sí? Pides de una forma incorrecta. ¿Sí? No estás pidiendo las cosas como deberían ser. Y eso, como cristianos también, se nos adjudica. ¿Sí? Entonces, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos a todos, para todos, tanto a los que están allá afuera, ¿sí? Para perdón de pecados, para ayudarlos, para librarlos, como para nosotros ya como siendo hijos suyos, cuánto más. Ya lo más que pudo haber dado el Señor Jesús, el Señor, en nuestro Padre Celestial, fue la vida de su Hijo Jesús. Después de ahí, ¿qué más nos puede dar? Ya todo lo demás es de baja categoría. Él nos dio lo máximo, que era la vida de su propio Hijo. Entonces, no caigamos nosotros en esto mismo que ha caído el pueblo de Israel, sabiendo y entendiendo que Dios siempre está listo y dispuesto para ayudarnos, que realmente lo busquemos, que realmente clamemos a Él con sinceridad, con honestidad. Después dice, otra vez, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Sí, Dios, nuevamente, repito, estaba consciente de esta generación que no buscaba a Dios. Versículo 2. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre tumbas para rendir culto a los muertos, comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminas, yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Dios ya estaba listo para ayudar a su pueblo. Dios pedía que su pueblo cambiara, pero ellos lo insultaban adorando a otros dioses. Dios se asqueó de su propio pueblo. Dios se asqueó de su liturgia, Dios se asqueó de sus obras malignas, tanto que en el versículo 6 dicen, miren, tengo escrito mi decreto delante de mí, no me quedaré callado, les daré el pago que se merecen, sí, les daré su merecido. No hay un vivieron felices, ¿sí? No hay un, qué bueno, Israel estaba en pecado, ahora Dios como es Dios de amor, Dios lo perdonó y ahora Dios ya no va a juzgarlos.
Pues aquí Isaías me dice otra cosa diferente en este caso. Tal vez sí en el pasado, pero Dios se cansa. Dios también tiene un límite. Y muchas veces tenemos esa mala idea de que, no, pues Dios, otra vez, como decía, Dios me tiene que perdonar. O sea, Dios es amor. Dios está obligado a perdonarme. Sí, pero también es justo. Sí, y Él no tolera el pecado, su santidad no tolera el pecado y va a llegar un límite y Dios te va a llamar a cuentas, te va a disciplinar y va a permitir que sucedan ciertas cosas. ¿Todo por qué? Por no ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Tristemente, aún así, aunque el pueblo de Judá buscaba de una forma hipócrita a Dios, buscaba de una forma chantajeando a Dios, inclusive hasta acosándolo, inclusive hasta exigiéndole las cosas que tenía que hacer como Dios, Dios simplemente con la mano en la cintura dijo, miren, tengo escrito mi decreto. Prácticamente yo ya lo determiné, que no me quedaré callado y les daré el pago que se merecen. Sí, les daré su merecido. Y prácticamente, ¿qué ocurrió con la nación de Judá, el reino del sur? Llegaron los babilonios y arrasaron. Y ese templo que tanto amaban, ese templo que construyó Salomón, fue destruido, porque hasta el templo era usado para el paganismo. ¿Sí? Tristemente, esa obra magnífica, la cual desde el rey David había apartado ciertos materiales, había planeado todo cómo debía de funcionar, generaciones posteriores lo echaron todo a la borda. Nunca fue el pueblo de Israel hasta este entonces un pueblo que realmente buscara a Dios, un pueblo que realmente fuera un adorador en espíritu y en verdad. Tanto que llegamos a Juan capítulo 4 y el mismo Señor Jesucristo dice que Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no a través de la religión, no a través de genealogías, como dice por ahí otra parte, no a través de cosas vanas o cosas o ritos que nosotros nos pudiéramos imaginar, no, sino es a través de una relación personal, una relación honesta, una relación verdadera con el Dios Trino. ¿Sí? Creo que es un reto para cada uno de nosotros el que podamos ver. Cierto, y otra vez repito, no es directamente para nosotros, pero estamos aprendiendo cómo actúa Dios o cómo Dios actuó con el pueblo de Israel. Y a pesar de que era su pueblo, a pesar de que era su nación santa, también nosotros podemos sufrir. Siempre me voy a acordar, 1 Corintios capítulo 10, aquellas personas que tomaban la Santa Cena para juzgar y hacer fiestas, para emborracharse y para comer. Dice que muchos han dormido, inclusive muchos están enfermos. ¿Por qué? Porque tomaron la cena del Señor indignamente y eran cristianos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Pues vamos a orar para terminar.